¿Qué pasaría si te dijera que una barbería puede automatizar toda su programación de citas sin que el dueño tenga que tocar un solo botón? Imagínate esto. Un cliente quiere reservar una cita para un corte de pelo, pero la barbería está cerrada o los barberos están ocupados haciendo su trabajo, y en lugar de perder a ese cliente, un chatbot entra en acción para atenderlo, revisar la agenda en tiempo real para darle los horarios disponibles y agendar sus citas. Y no solo eso, sino que también puede cancelarlas y hacer todo en varios calendarios al mismo tiempo. Hoy te voy a mostrar cómo construir un chatbot que hace todo esto usando inteligencia artificial y que transforma por completo la manera en la que una barbería maneja su programación de citas. Te voy a mostrar cómo está construido, cómo funciona, qué tecnologías utilicé y lo más importante, cómo un chatbot como este puede ahorrarle muchísimo tiempo y dinero a una barbería. Llevo un año en el mercado construyendo este tipo de chatbots, explorando todas las opciones y te aseguro que no vas a encontrar un mejor chatbot para programar citas que este. Este chatbot está siendo utilizado actualmente por una barbería, por lo que ha sido probado y ajustado para que funcione a la perfección. Pero bueno, basta de palabras, vamos a pasar directamente a verlo en acción. Ok, aquí estoy en WhatsApp y vamos a mandar un mensaje a la barbería. Hola. Es que pone, soy el asistente virtual de la barbería, ¿en qué puedo ayudarte? Aquí me da varios botones, pero yo simplemente puedo preguntarle algo y lo va a entender. Por ejemplo, ¿cuáles son sus horarios? Y vemos que me da los horarios: mañanas, tardes, los sábados y domingos y festivos cerrado. De nuevo puedo darle el botón de agendar cita, pero también puedo decirle: quiero agendar una cita para corte de pelo. Y todo esto lo va a entender perfectamente. Ok, me da información sobre la ubicación, los horarios de nuevo. Siguiente. Me pide elegir el servicio. Esto porque los servicios tienen diferente duración, así que dependiendo de cuál elija, pues se va a agendar con diferente duración en el calendario. Vamos a decirle que quiere un corte de pelo, que si no me equivoco tiene una duración de 30 minutos. Me pide elegir el barbero. Dependiendo del barbero que elija, se va a agendar en diferentes calendarios. Así que vamos a decirle que quiero a Enzo. Y me pregunta la fecha. Ahora, no me especifica ningún formato. Así que yo le puedo decir hoy. Le puedo decir 14 de febrero, que es la fecha actual. Puedo decirle mañana. Puedo decirle el sábado. Y todo esto lo va a entender. Por ejemplo, mañana. Vamos a decirle mañana. Pero mañana es domingo, así que me va a decir que está cerrado. Podrías intentar con otra fecha. Vamos a decirle que el lunes. Aquí acaba de revisar la disponibilidad del calendario. Vemos que reconoció el día que le dije. Me dice, estos son los espacios disponibles para el día 17 de febrero. Que si vemos en el calendario, justo el lunes cae en 17 de febrero. Y me da varias opciones. Esas opciones las da de manera aleatoria, de manera que estén distribuidas entre todo el día. Pero si ninguna de esas opciones me sirve, simplemente le puedo decir más horarios para que vuelva a buscar. Ahora, de nuevo, me da varios espacios y me pide que elija uno. Yo le puedo decir a las 10, le puedo decir a las 2, le puedo decir... o le puedo dar el número, el espacio 1, 2, 3, 4, 5. Y cualquiera de esas opciones la va a entender. Vamos a decirle a las 3. Y me confirma los detalles. Me dice, ¿quieres agendar una cita para corte de pelo con Enzo el 17 de febrero a las 3 de la tarde? ¿Es correcto? Correcto. Después me va a pedir algunos detalles. Nombre: Jaime Herrera. Me va a pedir un correo si no me equivoco. Número de teléfono. Me pide cómo va a ser mi pago. Esto es simplemente algo que pidió el cliente. Y aquí deberíamos poder ver el lunes. Cita para corte de pelo con Enzo el 17 de febrero de 3 a 3:30. Con mi nombre, con mi correo
y con el servicio. También todos estos clientes son guardados en una base de datos que después la barbería puede utilizar para enviar promociones o recordatorios de cortes de pelo y básicamente funciona como un CRM. Ok, y ahora yo le puedo decir que quiero cancelar mi cita. ¿A qué nombre está mi cita? Mi cita está a nombre de Jaime Herrera. Y me dice que hemos encontrado la siguiente cita en nuestro calendario. Jaime Herrera, correo, servicio corte de pelo, el 17 de febrero a las 3 p.m. Así que le voy a decir que sí, quiero cancelarla. Y vamos a ver que va a desaparecer del calendario. Y básicamente así es como automaticé la programación de citas completa de una barbería usando inteligencia artificial. Ahora, vamos a pasar a ver qué hay detrás de todo esto, cómo funciona, cómo está conectado todo. Y vamos a ir primero a VoiceFlow, que es la plataforma en donde está creada el agente. Ok, y aquí estamos dentro de VoiceFlow en el flujo de bienvenida, en donde le doy pues todo el mensaje de bienvenida, están los botones. Y estos botones me llevan a diferentes flujos. Por ejemplo, tenemos el flujo de pregunta, en donde básicamente lo que hago es capturar la respuesta del usuario y después es un bloque de inteligencia artificial para responder la pregunta. Aquí leo la pregunta que está en la variable last utterance, que es básicamente la última cosa que dijo el usuario al bot, y le doy algunas instrucciones. Le doy un rol, le digo, el asistente virtual de servicio al cliente de la barbería. Tu tarea es escuchar atentamente las preguntas de los clientes, responder de manera clara, completa y amigable, brindando toda la información que puedan necesitar. Y también le doy pues le digo varios puntos clave, por ejemplo, que use emojis ocasionalmente. Esto pues para que la conversación se vea un poco más interactiva, más animada. Le digo que cuando hable de la barbería, se refiere a ella como nosotros somos, ofrecemos, te esperamos, y que se considere parte del equipo. Y también le digo que no haga referencias a su fuente de información. Y bueno, con eso básicamente encuentra respuestas a las preguntas que yo le haga. Por ejemplo, le puedo preguntar dónde están ubicados. Y bueno, me da toda la información. Le puedo preguntar cuánto cuesta un corte de pelo. Y vemos que me da todas las opciones de corte de pelo con sus precios diferentes. Ok. Ahora sigue la parte de agendar la cita, en donde, bueno, me va a dar un poco de información para el usuario. Y me va a dar todas las diferentes opciones de servicios como botones. Y dependiendo del botón que elige el usuario, aquí se van a cambiar varias variables, como el servicio y la duración. La duración, pues esto me va a ayudar a saber cuánto va a durar el evento dentro del calendario, para que no se empalmen y estén bien organizados. Después me va a dar un mensaje de confirmación en el que simplemente pues uso un prompt. Le digo que cree un mensaje de confirmación. Le doy varios ejemplos y algunas especificaciones. Muy simple. Le pregunto también con cuál barbero quieres reservar. Eso es bien importante porque dependiendo de ese barbero te va a agendar en diferentes calendarios. Así que dependiendo del botón pues cambia la variable. Ahora le pregunto al cliente en qué fecha quiere agendar. Y aquí voy a usar un bloque de inteligencia artificial para que extraiga esa fecha de la frase del cliente y que la extraiga exactamente como la dice. Por ejemplo, si el usuario dice me gustaría agendar el día de mañana, la inteligencia artificial va a extraer mañana. Si el usuario dice el 3 de febrero, pues va a extraer 3 de febrero. Si el usuario dice, quiero ver su disponibilidad el día de hoy, la inteligencia artificial va a extraer hoy. Después, toda esta información, la fecha de la cita, el barbero, el servicio y la duración, se van a enviar a un escenario de make. Se va a enviar a este escenario llamado verificar disponibilidad.
Básicamente se va a recibir toda la información y voy a usar un bloque de ChatGPT para primero verificar qué día de la semana es. ¿Por qué? Porque si es domingo, la barbería no está abierta. Si es entre semana, va a estar en horario normal. Y si es sábado, va a cambiar el horario. Así que se necesita dividir entre diferentes días de semana para saber qué horario se va a utilizar. O si simplemente es domingo y está cerrado. Y el prompt que usé es el siguiente. Eres un experto en programación de citas y administración de calendarios. Se le ha pedido al usuario que mencione la fecha, pero su respuesta puede variar en formato. Y le voy a dar la fecha del usuario, la fecha actual y el día de la semana actual, para que en base a esa información determine el día de la semana en el que cae la fecha del usuario. Después acá abajo le doy la fecha actual. Está en zona horaria de Europa, Madrid, porque de allá es la barbería. Y le doy la fecha actual, el día de la semana actual y le doy la fecha del usuario. A partir de aquí, dependiendo de qué me responda, ChatGPT se va a dividir en 3 caminos diferentes. Primero va a ser domingo, que simplemente va a mandar un mensaje de domingo al bot para que le diga que está cerrado. El segundo flujo va a ser para cuando es entre semana con cierto horario. Y el tercero para cuando es en sábado. Que estos dos son realmente casi iguales, solo cambian ciertas horas. Pero básicamente lo que voy a hacer aquí después es usar otro módulo de OpenAI, de ChatGPT, para que me dé ese horario en formato JSON. ¿Por qué formato JSON? Porque este es el formato que necesitamos para interactuar con la API de Google Calendar. Por cierto, en todos estos módulos estoy usando el modelo GPT-4 Mini, que he encontrado que es el que mejor funciona y además es baratísimo. Es baratísimo, genera de todos los modelos que he usado para este tipo de tareas, creo que es el que tiene la mejor relación entre calidad y precio. Y le doy el siguiente prompt. Le digo, eres un experto en programación de citas y administración de calendarios, básicamente lo mismo que le dije en el módulo anterior. Le digo, se te proporcionará la fecha de la cita, la fecha actual y el día de la semana actual, y que en base a esa información debe escribir la fecha de la cita en formato JSON, con inicio a las 10 am y finalización a las 9 pm. Ese inicio y esa finalización son por el horario de la barbería. Y le digo que debe usar la zona horaria GMT+1, que es la zona horaria de España. Le doy algunas reglas, como que la hora de inicio y finalización siempre deben ser las 10 am y las 21 horas. La fecha siempre debe ser la misma. La salida siempre debe estar escrita entre llaves, porque así funciona el formato JSON. Y que la zona horaria siempre debe ser GMT+1. Y muy importante, después le doy varios ejemplos de cómo quiero que sean sus respuestas. Por ejemplo, le digo que si la fecha actual es el 4 de febrero y el día de la semana es martes y la fecha de la cita es mañana, entonces su respuesta se debe ver el 5 de febrero a las 10 a 5 de febrero a las 9. El ejemplo 2 es muy parecido, pero esta es 8 de febrero y el sábado, si la fecha de la cita es el lunes, entonces va a caer en 10 de febrero, inicia a las 10 y 10 de febrero termina a las 9. Y aquí pues de nuevo le proporciono toda esta información, estos horarios en zona de Europa, Madrid, y la fecha de la cita, pues la que mencionó el usuario. A partir de aquí voy a usar un módulo que se llama Parse JSON para que esta estructura se divida en Start Time y End Time. Es decir, que la hora de inicio y la hora de finalización la separe para poder manejarlas mejor. Ahora aquí tengo dos filtros. Estos son para cuando el usuario quiera agendar con un barbero o con el otro. Y dependiendo de lo que haya dicho, pues se va a buscar la disponibilidad en calendarios diferentes. Para esto uso un módulo de la API de Google Calendar. Uso el método FreeBusy, que bueno, así se llama y tienen que escribir esto exactamente. Después aquí se le da el código de la manera siguiente. La parte que dice Time Min se le da la hora de inicio. En Time Max se le da la hora de finalización. Time Zone se le da la zona horaria en la que está el calendario. Y en ID se le va a poner la ID del calendario en el que queremos buscar la disponibilidad. Que de hecho, esto de aquí
Es lo único que cambia entre estos dos módulos de Google Calendar. Después de esto se usa un módulo iterador, esto para juntar todas las respuestas de Google Calendar, porque pueden ser muchos espacios diferentes los ocupados. Después se usa un text aggregator para convertir todos estos espacios ocupados en texto para que lo pueda leer ChatGPT. Después uso otro módulo de ChatGPT en donde básicamente lo que va a hacer es darle el horario de la barbería, los espacios ocupados y la duración del evento para que me cree todos los espacios disponibles con la duración que yo quiero. Y el prompt es el siguiente: eres un experto en horarios y administración de calendarios. Se te proporcionarán los espacios ocupados y debes extraerlos de nuestro horario y enlistar los espacios desocupados. Y bueno, le doy varias reglas de nuevo. Debes crear los espacios con la duración que se te proporcionará, que no haga explicaciones ni preguntas adicionales, que los dé en forma de lenguaje natural, esto para ya mandarlos directamente al chatbot. Le digo que separe las nuevas líneas usando /n. Esto es bien importante porque al momento de enviar la respuesta de nuevo a VoiceFlow me daba un error cuando usaba Enter para separar las líneas. Así que todo tiene que estar escrito, seguido y usando /n para separar las nuevas líneas. De otra manera no va a funcionar. Y en caso de que todo esté ocupado, que responda no hay espacios disponibles. Y bueno, aquí le doy varios ejemplos. Uno de cuando no hay espacios ocupados, uno con un espacio ocupado, y después uso un webhook para enviar todo esto a VoiceFlow. Y básicamente esto se repite 4 veces. Una para un barbero entre semana, una para el otro entre semana, y una para un barbero en sábado y otra para el otro barbero en sábado. Entonces, esta información se va a enviar a VoiceFlow, se va a guardar en una variable llamada webhook_response, y aquí voy a usar una condición. Básicamente, si la respuesta es domingo, pues me va a llevar a un mensaje diciéndome que es domingo. Si la respuesta es no hay espacios disponibles, pues me va a pedir que cambie de barbero o que agende en otra fecha. Y si no, pues me va a dar los espacios disponibles. Después se le va a pedir al usuario que diga en qué horario le gustaría agendar, o que diga más horarios para volver a buscar. Y bueno, aquí básicamente le digo que extraiga el espacio elegido por el usuario, el cual, como les dije antes, puede variar en formato, puede ser dicho de muchas formas, y por eso le pido a la inteligencia artificial que lo identifique. Le digo que se le preguntó al usuario en cuál de los espacios quiere programar, pero que su respuesta puede variar en formato y que su tarea es identificar cuál de los espacios eligió y devolverlo exactamente como está escrito en la lista. Una vez hecho eso, se genera un mensaje de confirmación y se procede a pedirle todos los datos al cliente, que estos datos, por cierto, la inteligencia artificial va a identificar si están escritos correctamente. Entonces, por ejemplo, si cuando me pide el correo, yo le doy algo que no es un correo, como un montón de números, pues lo va a identificar que no está escrito correctamente y me la va a volver a pedir. Esto se hace con el nombre, con el correo, con el teléfono, un montón de cosas, y después se lleva a otro escenario de agendar cita, que básicamente vamos a hacer algo bien parecido. Le voy a pedir a ChatGPT que cambie la fecha a formato JSON, que en realidad pues usa un prompt bien parecido al que ya usé antes, con la hora y con la fecha. Lo separo en hora de inicio y hora de finalización, y después pues uso un módulo de crear un evento en Google Calendar usando como nombre del servicio y el barbero. Como hora de inicio uso esta variable que salió del módulo de parseJSON que se llama start time, y como fecha de finalización end time. Después en la descripción pongo el nombre, el correo, el servicio, y de nuevo en qué calendario se agenda va a depender del barbero que se eligió durante la conversación. Y por último, toda esa información va a ser enviada a una base de datos de Airtable, en la cual, por cierto, muy importante, agrego el nombre al que está agendada la cita,
y el ID del evento. Que esto me va a servir para el flujo de cancelar cita, para buscar los datos por nombre y que me devuelva el ID del evento que se va a cancelar. Que funciona de la siguiente manera. Básicamente, cuando le pide el nombre al usuario, se va a enviar a este escenario. Se va a usar una fórmula para buscar el registro dentro de Airtable. Con esta fórmula, simplemente nombre es igual a el nombre proporcionado por el usuario. Y en base a eso, me va a devolver toda la información de la cita a VoiceFlow. Y después, cuando el usuario confirma que quiere cancelar la cita con esa información, simplemente se va a enviar el ID de la cita y se va a poner en un módulo de eliminar evento en Google Calendar. Y básicamente así es como se creó el sistema. También mucha gente me ha preguntado, hey, ¿cómo hago para instalar estos agentes en redes sociales, en WhatsApp, en Instagram? Y la respuesta es que uso una plataforma llamada Tixae Agents, en donde básicamente vinculas tus agentes y aquí puedes elegir los canales en donde lo quieres conectar. Además, desde aquí, el cliente puede tomar el control de la conversación en cualquier momento. Puede dar en este botón para continuar el chat por él mismo o para volver a pasarlo a la inteligencia artificial. Además de que tenemos un tablero de estadísticas en donde nos da el total de interacciones, de conversaciones y otras estadísticas que sirven para tomar decisiones sobre el agente. Ahí lo tienen, un chatbot que está disponible 24/7, los 365 días del año para programar citas, cancelarlas, dar información sobre los servicios y hacer que la barbería nunca vuelva a perder un cliente. Este tipo de automatización no solo ahorra dinero y tiempo, sino que también mejora considerablemente la cantidad de reservas y la experiencia del cliente. Y la mejor parte es que un sistema como este se puede adaptar a cualquier negocio que trabaje con citas, como salones de belleza, clínicas dentales, consultorios y muchísimos otros. Y te recuerdo que si quieres un sistema como este para tu negocio, abajo te dejo un enlace de mi agenda para que puedas programar una llamada y discutir sobre tus necesidades. Y si quieres seguir viendo proyectos como este y casos de uso útiles para la inteligencia artificial en negocios, dale like al video y suscríbete. Por último, no se olviden de darle las gracias a ChatGPT para que los trate bonito cuando domine el mundo.